Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis queridos amigos, estamos a través de la Nuevo Tiempo con su programa Creed en sus profetas, un programa dedicado al estudio, a la reflexión, a la comprensión de la voluntad de Dios a través de la palabra del Señor y también del espíritu de profecía. Para esto nos encontramos como cada día con la presencia del pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Ever. Una alegría, como todos los días, estar juntos con tantos amigos y hermanos y sobre todo junto a la palabra del Señor. Qué bueno, pastor. Realmente esta tarea que nos concita acá, nos trae, es algo muy, muy gratificante porque cada vez nos topamos con situaciones que atravesaba el pueblo de Israel, pero que Dios tenía siempre una respuesta, un porqué, una promesa, una salida, ¿no? Y eso es lo que buscamos la mayoría de nosotros, una salida. Jueces 7 nos está contando de la continuación de la guerra entre Gedeón y los madianitas. Y Gedeón había sido llamado por Dios porque era un hombre valeroso. Y Gedeón dice, bueno, que venga la gente, vamos a hacer frente. Y respondieron 30,000 personas, 30,000 hombres de diferentes rincones del pueblo de Israel, del territorio de Israel. Y Dios le dice, mira, 30,000 son muchos. Vamos a dejar a unos pocos. Dijo, bueno, vamos a despachar 20,000. Y dice, mira, Gedeón, todavía son muchos, pero los madianitas son miles. ¿Cómo vamos a pelear solo con 10,000? Despacha a otros tantos. Y entonces prueba allí, mediante el arroyo, ¿no? Conocemos esta historia. Y le quedan 300 hombres. 300 hombres para una batalla, para una guerra contra una nación grande. ¿Será que había alguna razón divina para todo este procedimiento de reducción de hombres? Elena de White responde tu pregunta de esta manera. El carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos. Los que en un momento de peligro se empeñaban en suplir sus propias necesidades no eran hombres en quienes se podía confiar en una emergencia. El Señor no tiene en su obra lugar para los indolentes y para los que suelen complacer el apetito. Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades
les hicieran demorar el cumplimiento del deber. No solo poseían valor y dominio de sí mismos los 300 hombres elegidos, sino que eran también hombres de fe. No los había contaminado la idolatría. Dios podía dirigirlos y por su medio librar a Israel. El éxito no depende del número. Tanto puede Dios libertar por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. Entonces eran en esos pequeños detalles que este grupo demostró que suplir una necesidad personal no iba a demorar el deber. O sea, el deber está antes de cualquier necesidad personal. Ese grupo demostró también firmeza, demostró convicción, demostró disposición. Y eso es lo que Dios necesita para hacer su obra. Y dice que eran fieles, ¿no? Mostraron fidelidad también. Sí, o sea, Dios, Él puede hacer con uno solo su obra, si está totalmente disponible para el Señor. Y de hecho hace mucho más a través de uno totalmente disponible que a través de decenas o de cientos que no están totalmente disponibles y dispuestos para el Señor. Los seres humanos pensamos que la cantidad es importante, ¿no? Y generalmente nos dejamos llevar por eso. Y al final de la cita me llamó la atención, dice que no le honra tanto el número, ¿no? La cantidad de personas, sino el carácter de quienes le sirven. Sí, por eso la Biblia está llena de ejemplos, ¿no? Cuando en una esquina del templo algunos daban muchísimo dinero, que Dios no acepta, que sí acepta, siempre y cuando sea antecedido por una adecuada motivación. Claro. Y por el otro lado estaba una mujer pobre que tenía las 2 moneditas más insignificantes y el Señor recibió esto con mejor agrado que lo otro. Claro, la actitud, ¿no? Es tan importante. ¿Será que Gedeón se inventó el plan de ataque? Él dijo, bueno, ya me quedan los 300, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo, voy a recurrir a alguna cosa sorprendente. Era fruto de su propia inventiva, de su propia experiencia, de su propia estrategia, ese plan de ataque que sugirió Gedeón. Dice Elena de White en Patriarcas y Profetas, página 534, por indicación divina le fue sugerido un plan de ataque y lo puso inmediatamente en ejecución. Los 300 hombres fueron divididos en 3 compañías. A cada hombre se le dio una trompeta y una antorcha escondida en un cántaro de barro. Los hombres se distribuyeron de tal forma que llegaron al campamento madianita de distintas direcciones. En medio de la noche, al toque del cuerno de guerra de Gedeón, las 3 compañías tocaron sus trompetas, rompieron sus cántaros, sacaron a relucir las antorchas encendidas, se precipitaron contra el enemigo lanzando el terrible grito de guerra. La espada de Jehová y de Gedeón. El ejército que dormía se despertó de repente. Por todos lados se veía la luz de las antorchas encendidas. En toda dirección se oía el sonido de las trompetas y el clamor de los asaltantes. Creyéndose a la merced de una fuerza abrumadora, los madianitas se volvieron presa del pánico. Con frenéticos gritos de alarma, huían para salvar la vida y tomando a sus propios compañeros como enemigos, se mataban unos a otros. Así que ese plan de ataque fue dispuesto por Dios, ¿no? Las herramientas no eran herramientas de guerra. Claro. Pero Dios es el capitán. Y los recursos que tenía fueron utilizados por Dios de manera milagrosa y también de manera natural. Dios actúa de manera natural en lo cotidiano, en lo común, en lo ordinario, pero Dios también actúa de manera sobrenatural, en lo especial, en lo extraordinario. Y en ambos casos, la presencia de Dios y sus resultados fueron altamente visibles. No parecía, bueno, a un criterio humano, bajo la lupa humana, no parecía suficiente
un grupo de 300 hombres armados con antorchas y con cántaros. ¿Quién puede enfrentar una batalla de esa manera? ¿No? Con posibilidades de vencer, ninguno. Claro. Con posibilidades de ser papelones, todos. De pasar ridículo, de quedar expuestos al peligro, todo. Pero Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y en este caso, ¿la lógica humana tenía alguna importancia? Creo que no. No, porque si se hubiesen manejado por la lógica, habrían recurrido a otros recursos. Claro. Y de esta manera se manejaron por la fe, por la confianza, por la aceptación de la palabra de Dios. Y eso hace la diferencia. Y te digo que la Biblia está llena de estas ilustraciones. Cuando Dios le dijo a Noé, por ejemplo, que tenía que construir una arca, que iba a llover, nunca había llovido, que tenía que estar adentro del arca para salvarse. Y Noé fue y se metió dentro del arca, pero si llover, nunca llovió. Claro. También Goliat dijo, te viene con piedra, ¿qué se cree que es? Y era un muchachito. ¿Quién es este? O sea, cuán importante es confiar plenamente en el Señor. Y aquí se demuestra también la fidelidad de los hombres, porque me imagino que cuando Josué les presentó el plan de ataque, porque ya lo había recibido de Dios, miren, muchachos, les voy a proveer de antorchas y cántaros. Si hubieran sido los otros, los que no eran fieles, los que no eran creyentes, se hubieran reído también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo quiere que ataquemos con esto? Pero ellos mostraron su fidelidad, ¿no? A través de seguir las indicaciones de su líder. Totalmente. Siempre fue así y seguirá siendo así. Qué bueno. Seguirá siendo así cuando seguimos las indicaciones de Dios, por más que parezcan ilógicas. Él tiene algo para mostrarnos al final del camino. Enseguida volvemos luego de estos consejos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Volvemos y queremos agradecer a Dios, pero también cerrar esta parte con un consejo final y la oración. Nosotros queremos animarlos de corazón a confiar totalmente, a depender plenamente y a vivir fielmente en la presencia de Dios. Alguien podría decir, pero ¿y por qué tanto énfasis? Bueno, porque se trata del soberano Dios y Señor del universo, quien más ha hecho por nosotros, quien más nos ama y quien más puede seguir haciendo. Por eso, confíe totalmente en el Señor. Ahora vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por desafiarnos a través de tu palabra, a aceptar tu palabra como lo más trascendente para nuestra vida. Suple la necesidad de cada uno de nuestros amigos y hermanos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, nuestro compromiso diario es estudiar, meditar, sacar lecciones, pero también volver cada día. Mañana nos encontramos una vez más en Creed en sus profetas. Hasta entonces.